Continuamos con nuestro servicio informativo aquí en Canal Pro. Estamos conversando con el economista Víctor Pavón, quien en la primera parte hizo un análisis de lo que fue nuestra economía en el primer semestre de este 2025. Y ahora, Víctor, ¿cuáles son las perspectivas, tomando en cuenta lo que ya vivimos en este primer semestre? ¿Qué podemos esperar para esta segunda etapa, para lo que resta del año? Para esta segunda etapa del año, Omar, vamos a tener elementos positivos para dar cuenta que el crecimiento de la economía se va a dar. Paraguay va a volver a crecer. Ahora, el crecimiento del 4%, 4.5%, que no está mal, yo insisto, y no ahora, sino que hace varios años, que es insuficiente. Paraguay tiene que crecer al 8 y al 9% como mínimo. Pero para ello tenemos que hacer algunos retoques, estas reformas de las cuales estábamos hablando, y emitir señales todavía más ciertas. Por ejemplo, te cito un ejemplo que yo creo que es interesante. El gobierno ahora, por ejemplo, entre los paquetes, el paquete este que va a emitir está Sí, el tema de la maquila. exacto. Ocurre que la maquila es una interesante medida, por supuesto, que permite elaborar un producto o un servicio dentro aquí de nuestro país y exportarlo, obviamente, a otros. Y eso es algo importante porque está permitiendo utilizar mano de obra, se invierte, etcétera. Con un aditamento, el gobierno le agregó no solamente la cuestión de como una cuestión logística o de producción, sino también de tecnología. Entonces se está dando un paso que se denomina de convertir al Paraguay en un hub, no solamente logístico por la bioceánica, que la vamos a tener por la unión del Atlántico y el Pacífico, que va a pasar esa bioceánica por el Paraguay, sino también como un hub logístico. Eso me parece muy bien, Ujú. pero me parece que se hace demasiado lento. ¿Por qué se hace lento? Porque no está desregulada suficientemente la economía para que pueda ingresar ese capital. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Señores, a todas las empresas del mundo que quieran invertir en el Paraguay, nosotros tenemos que darle por lo menos 20 años de exoneración de impuestos Ujú. y que pague solamente el IVA. Pero esa exoneración tiene que estar apoyada, obviamente, por un gran consenso de orden político, ¿verdad? Donde sea una emisión legislativa a través de una iniciativa del Ejecutivo, donde esa exoneración es total, excepto en el impuesto al IVA. Entonces, eso, por ejemplo, emite una señal muy fuerte a los mercados. Y otra cosa, Omar, que tengo que decirlo porque yo creo que el gobierno no puede seguir con esta política del anticipo a la renta empresarial. El anticipo a la renta empresarial por el cual los accionistas y los dueños de la empresa pagan doble, pagan el impuesto al IRE y ocurre que también el Estado le pide el anticipo. Y ocurre que muchas empresas, pequeñas y medianas, que no son de gran porte, digamos, tienen que hacer un préstamo o afectar, digamos, el Para flujo de cubrir eso. caja, el cash flow, para Sí. cubrir precisamente eso. Entonces, allí hay una medida de orden inconstitucional. Ujú. Inconstitucional cuyo efecto tiene un correlato sobre la economía, porque no es posible y no es correcto de ningún punto de vista de los principios de la legalidad constitucional y de la economía que una persona jurídica, en este caso, pague dos veces y más todavía sobre un hecho generador que todavía no ha No existido. recibe, Es sí. decir, no sabemos si va a ganar o no esa empresa. Ujú. ¿Qué pasa si al siguiente año pierde la empresa? Y el Estado, lamentablemente, en estos años lo que ha inventado, entre comillas, es la siguiente respuesta. Lo que vamos a hacer es considerar, ya que pagaste, Sí. hiciste el anticipo, vamos a hacer un promedio de los 3 últimos años del balance correspondiente de la empresa, lo cual es una trampa. Ujú. O sea, esas son señales que no están bien. Si nosotros decimos, señores, desaparece el anticipo, mantengamos en todo caso el impuesto a la renta empresarial, que yo creo que hay que derogar, pero esa señal del anticipo ya no puede, o esa práctica del anticipo se tiene que derogar. Ujú. Este tipo de cosas, por ejemplo, se aplica a lo que mencionó al principio, ir por la ruta en tercera. Efectivamente, así mismo, Omar. Es como ir en tercera, pudiendo ir, por supuesto, en caja quinta y sexta, y lo único que hace es
dejar un antecedente muy malo para la economía, porque yo estoy seguro que hay muchas empresas, especialmente hoy por lo que está pasando en Brasil, no solamente por el tema arancelario de Trump, sino que por la política que se está dando en Brasil. Muchas empresas podrían venir e instalarse, pero no solamente querer venir, decir de boca para afuera, Paraguay es interesante, tal, no, que vengan ya y se les da un plazo con ese consecuente efecto, digamos, de 20 años de gracia, donde hay exoneración total de impuestos, y de esa manera generar mano de obra en nuestro país, porque nosotros sí lo podemos ofrecer al capital extranjero, porque tenemos los activos estratégicos para llevar a cabo. Tenemos energía eléctrica, tenemos gente joven, y por sobre todas las cosas, si hacemos estas reformas en el sector eléctrico, en el sistema impositivo, y por sobre todas las cosas desregulando para que las empresas no paguen o las personas físicas no paguen ningún impuesto por un tiempo determinado, yo creo que nosotros vamos a dar un salto que no va a ser solamente en términos de cantidad, sino De un calidad. salto de calidad, porque no hay otra forma, Omar. La única forma de salvar al pobre o salir de la pobreza es con el capital en inversión per cápita. Y esto es una cuestión hoy estudiada que no se puede soslayar. Las políticas socialistas, las políticas de redistribución de la riqueza, lo único que han hecho es atrasarnos y mantenernos como un país subdesarrollado. Y precisamente ya que toca ese tema, nosotros cuando tenemos ocasión y posibilidad de conversar con especialistas como usted, siempre consultamos qué es lo que está pasando que no se da ese efecto de caída o de goteo o de alcance de esa macroeconomía positiva a la microeconomía, porque vemos todavía gente con muchísimas necesidades, vemos personas que no llegan a fin de mes con un salario, que el consumo incluso de estas personas, de la canasta básica, va disminuyendo y hay una pérdida importante del poder adquisitivo también, Víctor. Totalmente. Paraguay está creciendo en tres áreas específicas de la economía. Uno en el sector de servicios, el sector inmobiliario, que es muy importante, y obviamente también en la parte agropecuaria. Sin duda alguna, estos tres elementos hay un crecimiento importante, pero para que esto pueda recaer sobre toda la población, pues no hay otra manera. Tenemos que hacer que vengan todavía más las inversiones, más capitales, con un elemento clave, Omar, que nosotros no podemos soslayar, porque es un tema económico de vital importancia para la sobrevivencia de este país, diría yo. Si nosotros no hacemos las inversiones en capital humano, para la formación del capital humano, pues nosotros podríamos tener miles de millones de dólares, pero la mano de obra no va a tener la demanda suficiente porque nuestros jóvenes no van a estar preparados. Y ahí viene otra reforma que tengo que citar, Omar, porque estos no son compartimientos estancos. La economía no Claro, tiene compartimientos estancos. todo es Para circular. la formación del capital humano, nosotros tenemos que hacer que el Ministerio de Educación se baje del lugar de donde está. Porque el Ministerio de Educación lamentablemente ha fracasado. Las pruebas PISA muestran que de 81 países Paraguay está en número 80. Y en consecuencia nosotros tenemos que ir a una reforma que se puede hacer porque no hay necesidad de gastar un solo guaraní más. Ya está el presupuesto. Y ese programa se llama de vouchers educativos para que se cambien las mallas curriculares, sean todavía mucho más flexibles e independientes y preparar a nuestros jóvenes para un mundo cada vez más competitivo. Es decir, hay muchos elementos que se conjugan y muchas modificaciones que hay que hacer, que tienen que ver con cosas muy profundas que usted está mencionando, Víctor, pero tampoco estamos viendo por parte de las autoridades una reacción a eso que yo le estaba mencionando. Es decir, existe una política social que tiene que ver con los subsidios, pero sabemos que no es una solución de fondo. No, no, de ninguna manera. La política de subsidios son sencillamente placebos que se podrían dar. La única política social con la cual yo estaría de acuerdo, diría yo, es el tema del subsidio a los adultos mayores. Después, todas estas otras políticas son sencillamente unas políticas que lo único que hacen es seguir dándole a la persona el pescado cuando que en realidad lo que hay que enseñarle a la gente a pescar. Es decir, tenemos que fomentar más el capital humano, pero eso no hay necesidad de aumentar el gasto público en la educación. Ese es un grave error. Si nosotros examinamos, por ejemplo, lo que está pasando en Finlandia, Estonia, Singapur, Hong Kong y otros países, vamos a ver que la calidad del gasto público es siempre mejor de lo que se llama la cantidad del gasto público. Es más,
En educación hay menos gasto en estos países citados y hay mejor educación. ¿Por qué? Porque el Estado no está metido en esas cosas. Cuando el Estado se meta menos en estas cuestiones, cuando las municipalidades no sean un obstáculo para poner un almacén, un pequeño negocio, para fomentar las MIPYMES, pues nosotros ahí vamos a ver que realmente vamos a mejorar los salarios reales. Ujú. ¿Se implementó o está en vigencia la nueva ley de la función pública y el servicio civil? ¿Tuvo oportunidad de ver, analizar ese Sí, documento, sí, esa sí. ley? ¿Cree que va a ayudar en algo también? Porque tiene mucho que ver con lo que usted mencionaba, la llegada del capital, quiénes reciben al capital, quiénes son los que tramitan las cosas. Usted mencionaba la burocracia como algo que es permanente y visible, no se puede negar eso. Y también la capacitación del Por personal o del supuesto, funcionario por público. supuesto. Mira, Omar, yo veo que se considera como muy relevante la figura del Estado, del burócrata, del ministro, como un accionante y ejecutor de la inversión. Ujú, Es al revés. Cuanto menos el ministro del área que sea, cuanto menos oficinas burocráticas tengamos y sean las personas las que puedan fomentar la inversión y colocar su dinero para crear puestos de trabajo, va a ser siempre mejor. ¿Por qué? Porque el burócrata, el estatista de por sí, quiere tener un rol. ¿Y cuál es el rol? Sencillamente decir que estas son las reglas y esta es la que se tiene que cumplir. Pero ujú, no hace solamente eso. No solamente promueve la imagen país, sino que él se convierte en una suerte de vehículo por el cual si no pasas por tal ministerio, si no pasas por tal dependencia, pues la inversión no viene. Y ujú. eso es algo que no tenemos que aceptar los paraguayos, porque demasiado tiempo ya nosotros tuvimos demasiadas dependencias y oficinas con una maraña de regulaciones Sí, que lo único que hacen es precisamente entorpecer la erradicación de inversiones. y en A mí, algunos casos generar corrupción, Víctor. por supuesto, cuanto más control y más manifestación hay del político o del burócrata en una actividad económica, la tendencia inexorable es la corrupción. Esto está comprobado. Está muy bien lo que hizo el gobierno con el proyecto de MIPYMES por el cual se desregula y se amplía, digamos, las posibilidades de que no se puedan pagar ciertos trámites, Ujú, pero es nuevamente por un tiempo determinado. sí. Yo creo que en esa ley se debió haber previsto que todas las regulaciones y permisos que se tengan que pedir a la municipalidad, de hecho no deberían existir. ¿Por qué una persona, una empresa va a pedir permiso a través de la patente comercial Ujú, para poder trabajar y crear empleo? Pues es un despropósito. O sea, esa patente comercial no tiene razón de ser. ujú. O sea, hay muchas cosas que cambiar Hay muchas cosas que cambiar, pero para ello y se hay que está tener haciendo muy ideas lento también. superadoras. Yo Ujú, lo que creo que el gobierno está acertando en muchas cosas y en otras no, ¿verdad? Yo creo que en ese tema de la ANDE, por ejemplo, no está acertando. Da un paso, pero no lo suficiente. ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer notar? Tenemos que hacer notar que todavía podemos hacer todavía reformas mucho más profundas y por sobre todas las cosas reformas rápidas. Nosotros no tenemos mucho tiempo porque nuevamente no tenemos que olvidarnos que ya el año que viene se viene nuevamente la etapa electoral y Sí. por lo general es una tendencia mundial, esto está estudiado, que cuando se entran en periodos electorales, el Estado por lo general tiende más bien a fortalecer sus intereses Ujú, que los intereses especialmente del sector privado. ujú. En este segundo semestre, entonces, se podría resumir, seguiremos caminando hacia adelante, pero nos falta correr. Exactamente, vamos a seguir caminando, pero hay que, no solamente hay que ya caminar, sino que hay que moverse un poco más atléticamente. Entonces tenemos que hacer las reformas muy fuertes, mucho más profundas en el sector eléctrico, la reforma tributaria. Yo, por ejemplo, creo, sinceramente, Omar, que un lindo mensaje que haría el Paraguay para el mundo es derogar ese anticipo, del cual Sí, que estábamos hablando mencionó. anteriormente, Ujú, y al mismo tiempo derogar el impuesto a la renta empresarial. Es realmente una noción totalmente vetusta y arcaica que todavía subsiste lamentablemente en casi todos los países, pero que Paraguay podría ser un ejemplo, porque además no recauda lo suficiente, para ujú. ser sincero, y nunca
y en todo momento se ha demostrado que ha servido para elevar la formalidad. Al contrario, la informalidad en el Paraguay es prácticamente del 75%. O sea, de cada 100 trabajadores que están en el Paraguay, prácticamente 8 están en la informalidad. Y esto se debe al costo que tiene y se mantiene en un régimen de costo laboral que no condice con las necesidades de la gente. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener que de alguna manera seguir pagando el 9% y el empleador ese 16.5%, cuando que en realidad esa debería ser una opción, una libertad de elegir de la gente. Para el que quiera seguir pagando IPS, pues que lo haga. Pero para aquel que quiera tener un seguro de desempleo, un seguro de salud, un seguro para finalmente tener una jubilación, pues que lo haga a través de las empresas privadas que están a disposición y que pueden todavía mejorar todavía más. Víctor, gracias por el tiempo y por la visita. Al contrario, Omar, ha sido un gusto compartir contigo.